Hola, soy Carlos Barriga, tu profesor de finanzas, y en este video vamos a hablar de lo que es el balance general o también conocido como la hoja de balance. Dentro de la hoja de balance vamos a conocer básicamente las herramientas que tiene una empresa para generar dinero, para generar rentabilidad, ¿no? Nos va a mostrar la posición financiera de una empresa en un punto de tiempo. Como a mí me gusta llamarle, es una foto del momento. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los pasivos y el capital. ¿Qué son los activos? Los activos, como mencioné, es esas herramientas que posee una empresa para generar dinero o rentabilidad. Encontramos efectivo, inventario, propiedades y otras inversiones, ¿no?, de la compañía que vamos a explicar en detalle. Los pasivos es básicamente cómo conseguimos comprar estos activos mediante lo que son los préstamos. Básicamente son deudas, ¿no? Una empresa, como sabemos, no solamente funciona con dinero propio o de los dueños, sino que necesitas de fondeo, ¿no? Necesitas de préstamos. En el Perú usualmente es común que las empresas se fondeen con préstamos bancarios. Entonces los pasivos va a ser todo lo que le debes a los bancos o a otras entidades y que utilices para tu negocio. Por último tenemos el capital, que se puede ver de dos formas, ¿no? Se puede ver como una diferencia entre activos y pasivos, o también se puede interpretar como capital que invierten los dueños o los accionistas, ¿no? El dinero que ponen los dueños directamente. Entonces, entre lo que ponen los dueños y lo que se pide prestado, todo eso debe ser igual a los activos. Y se tiene que cumplir siempre la siguiente notación. Activos es igual a pasivos más capital. Entonces, dentro de la representación que vamos a ver en el siguiente slide, acá tenemos una forma simplificada. Tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio o capital. Y estos se van a ir ordenando de acuerdo a su nivel de liquidez. Es decir, va a ser desde activo corriente, activo no corriente y activo intangible. ¿A qué nos referimos con corriente y no corriente? Básicamente los activos corrientes son aquellos activos que son convertibles en efectivo de forma muy rápida. Sabemos que las empresas cuentan con inventario, con plantas, por ejemplo oficinas, cuya oportunidad de venta para, digamos, obtener efectivo y salir de alguna crisis es muy complicado. Eso sí, digamos, entrarían dentro de lo que es activo no corriente. Y el activo corriente puede ser el efectivo o aquellos productos que venden directamente, ¿no? Por ejemplo, Alicor vende productos de consumo, su inventario puede ser básicamente las leches glorias o demás productos, ¿no? Son productos que ya están libres o disponibles para vender y generar efectivo. Los pasivos, por otro lado, también bajo la misma clasificación, pasivos corrientes y no corrientes. Pasivos no corrientes, deuda de corto plazo, y pasivos no corrientes, deuda de largo plazo. El patrimonio sí ya es la diferencia, que es el capital, utilidades y reservas, ¿no? Aquí ya no se ordenan dependiendo del grado de liquidez. Por otro lado, como habíamos mencionado, los activos son básicamente las herramientas que posee una empresa. Es el destino de los medios financieros, el destino de lo que se pide prestado y del dinero de los accionistas, ¿no? ¿A qué se está invirtiendo? ¿Cómo la empresa espera generar dinero? Por otro lado, tenemos que este fondo viene o bien de pasivos o viene de patrimonio, de capital, de préstamos o de medios financieros propios. Entonces, la mejor forma de entender una hoja de balance es viéndola, ¿no? Viendo cómo se divide, viendo sus clasificaciones y los ítems que hay dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, usando el ejemplo de Berg y otros, vamos a ver la hoja de balance de esta compañía, ¿no? Que usualmente es a un cierre de año. Como lo mencioné, en una hoja de balance se muestra, es una foto de tiempo, usualmente el cierre del periodo, ¿no? Donde las unidades que vamos a tener acá todos son saldos, no flujos. Es cómo está terminando ese periodo. Tenemos 2 años, 2004 y 2005, que también va a ayudar a la comparativa. Entonces tenemos los activos, los pasivos y el capital que está acá. Activo, pasivo y capital. Todos son iguales. Como pueden ver, esa forma cuadrada hace que nos dé un sentido de que todo está dentro de uno mismo. Que los activos al final va a ser igual a los pasivos y el capital. Entonces, tenemos acá los activos circulantes, que es otra forma de decir activo corriente o activo líquido. Como está el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, y el activo fijo, ¿no? Terrenos, edificios y otros activos. Tenemos el pasivo circulante y por otro lado tenemos al pasivo, ¿no? Tenemos de igual forma el pasivo circulante, que es básicamente el pasivo corriente, o las deudas de corto plazo, que se tienen que pagar lo más pronto.
tenemos distintos módulos que vamos a explorar, vamos a ver poco a poco. Y los pasivos de largo plazo, que es deuda de largo plazo. Y por último el capital, ¿no? Que viene a ser esa diferencia o dinero aportado por los inversionistas. Por otro lado, también tenemos que estos estados financieros no son, digamos, solo para empresas extranjeras como Apple, Microsoft o de libre texto, sino que en el Perú también nuestras empresas cotizan, las empresas que cotizan, las empresas que son públicas, tienen que publicar sus estados financieros. ¿Dónde los publican? Los publican en la SMV. Por ejemplo, este es el caso de la hoja balance de Alicor para el año 2019. Vemos que la división es la misma. Por más que el libro de texto que utilicemos esté en función de, digamos, normas estadounidenses o es un libro, digamos, a nivel mundial, también se cumple para lo que es el caso peruano, ¿no? No debe haber diferencia. Tenemos los activos, por otro lado tenemos los pasivos y el patrimonio. Y de igual forma la división va a ser la misma, ¿no? Activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio. Por ejemplo, para ver en este caso de Alicor, vemos que dentro de activos corrientes tenemos lo que es el efectivo, que ya sabíamos, otros activos financieros, cuentas por cobrar, que los subdivide en distintos módulos, ¿no? Cuentas por cobrar a comerciantes y otras cuentas, a entidades relacionadas, otras cuentas por cobrar, es decir, los subdivide de acuerdo al rubro de negocio, ¿no? Ojo que este es un caso específico para una compañía como Alicor, una compañía de alimentos. Para una financiera, para una empresa de construcción va a ser otra cosa totalmente diferente. Pero se va a mantener la misma lógica, ¿no? Activos corrientes, no corrientes y lo demás. Por ejemplo, en activos no corrientes tenemos cuentas por cobrar, debe ser de largo plazo. Tenemos inventarios y propiedades de inversión, propiedades de planta y equipo, ¿no? Es decir, tal y como hemos visto en nuestro caso a nivel general, se cumple también para lo que son caso peruano de empresas peruanas. Muy bien, ahora vamos a ver los activos de una manera más específica, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos activos circulantes, que es básicamente los activos líquidos, y los activos fijos, ¿no? Que ya saben, eso puede ser activos corrientes y activos no corrientes en dos periodos de tiempo como un saldo. Entonces, en activo corriente, por ejemplo, tenemos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos. El efectivo viene a ser el activo más líquido que existe o que posee una compañía. ¿Por qué? Porque es básicamente efectivo, es lo más líquido. El dinero en mano es básicamente dinero. Cuentas por cobrar, ¿cómo vamos a ver acá? Cuentas por cobrar son créditos que se les otorga a los clientes, ¿no? Por lo general de corto plazo, ¿no? Es decir, tú tienes un cliente si tú le vendes un producto. Sin embargo, es usual que en los negocios el pago no sea inmediato. Si son clientes grandes, por supuesto, ¿no? Entonces tú le vas a vender y él te dice, te voy a pagar, pero de acá a 15 días o de 10 días de acuerdo a mi flujo de dinero. Tú dices, ok, así es como se da un microcrédito, ¿no? Y por otro lado también tenemos los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Son la lista de bienes, por ejemplo, en el caso de que sea una empresa que vende bienes, como el caso de Alicor, que ya están listos para la venta, ¿no? Bienes almacenados que ya están listos para venderse. Y que por lo general se quedan en inventario en un plazo menor de un año, ¿no? El caso de Alicor es mucho más comprensible porque son productos perecibles, ¿no? Si se quedan mucho tiempo en el inventario, se malogran o ya no se pueden vender. De ahí tenemos los activos no corrientes, activos que no se pueden vender tan fácilmente o que no son efectivos. Hay que dejar en claro que el efectivo es bastante importante para una empresa porque es el dinero de los inversionistas tal cual. Es decir, si tú eres un inversionista y tienes una empresa, te conviene saber que tienes activos líquidos, que puedes hacerlos en efectivo por si tienes una emergencia, por si ocurre alguna crisis, en vez de tener en activos no corrientes, activos no líquidos, ¿no? Porque ¿de qué te sirve, digamos, tener un montón de oficinas o un montón de terrenos o maquinaria? Por ejemplo, en el caso de las mineras que tienen maquinaria, si ocurre una crisis y te cierran la mina, esa maquinaria que tienes invertida no la vas a poder recuperar y venderla también va a ser muy difícil o la vas a tener que vender a descuento. Es por eso que el efectivo resulta muy importante para los accionistas y en general para las cuentas que se pagan. Entonces, dentro de los activos no corrientes, el principal ítem o el principal unidad que tenemos o la medida es el PPE, ¿no? Es propiedad, planta y equipo, ¿no? Que como les mencioné pueden ser oficinas, terrenos de cultivo o maquinarias en el caso de una minera.
Tenemos que esos activos deben ir perdiendo su valor en el tiempo, ¿no? Que es básicamente la devaluación o expresado como depreciación o amortización de estos bienes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes una maquinaria de minería, ¿no? Tienes tu tractor de minería. Este tractor en el año 1 va a tener un valor, pero conforme pase el tiempo se va a ir gastando y su valor va a ir cayendo. A eso es lo que se le conoce como la depreciación, que mide la vida útil de estos activos, ¿no? De esos activos de largo plazo, o mejor dicho, de estos activos fijos. Por otro lado, también tenemos los pasivos, que los vemos acá. Pasivos corrientes y no corrientes, que son básicamente el fondeo de una empresa. Los pasivos corrientes son obligaciones de corto plazo, que se deben cumplir por lo general dentro del plazo de un año. Es usual o es costumbre que el corto plazo se entienda como plazos menores a un año, ¿no? Por lo general, no siempre es así, pero digamos es una regla no establecida, que casi siempre se cumple. También tenemos las cuentas por pagar. Así como una empresa con sus clientes le da crédito, a uno mismo como empresa también le gusta que le den crédito. Es decir, tú compras ciertos bienes y que estos bienes no los tengas que pagar de forma inmediata, sino después de un periodo de tiempo, ¿no? De un cierto plazo que te ayude a acomodarte un poco en el tema de efectivo. Y esas son las famosas cuentas por pagar. El pasivo no corriente o pasivo de largo plazo es básicamente deuda de largo plazo. Puede ser bonos, puede ser deuda con algunos bancos, algunos préstamos sindicados. Por último, vamos a ver lo que es el capital trabajo. El capital trabajo es la diferencia entre tus activos corrientes y tus pasivos corrientes. Como ya hemos visto en las métricas, voy a regresar a este gráfico. El activo corriente y el pasivo corriente es básicamente el dinero que la empresa tiene disponible o que puede conseguir de forma rápida, y las deudas que tiene que pagar de forma rápida, todo dentro de un periodo de un año. Entonces, el capital trabajo es una métrica importante para las empresas porque te dice básicamente cuánto efectivo tienes para realizar tus operaciones. Y por lo general, esta métrica se busca o se espera que sea positiva. Es decir, que el dinero que tienes disponible para realizar tus operaciones sea mayor al de las obligaciones, ¿no? Porque de no ser así, de tener un capital de trabajo escaso o negativo, se puede pensar que una empresa está en una situación de iliquidez. Es decir, que sus obligaciones de corto plazo sean tan grandes que no tenga dinero donde conseguirlas, lo que le va a obligar a la venta de maquinaria y de activos fijos o de largo plazo a venderlos a un precio de descuento. Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que tenemos acá tus activos corrientes y acá tienes pasivos corrientes, ¿no? Supongamos que los pasivos corrientes son mayores a tus activos corrientes y de la nada tienes que comenzar a pagar muchas cuentas, ¿no? Tienes cuentas por pagar y tienes, digamos, deuda de corto plazo que se te venció y tienes que pagar. Entonces, todo que se te acabó el efectivo o todo lo que puedes utilizar como efectivo, te queda utilizar tus activos no corrientes o tus activos fijos, ¿no? Lo que es básicamente vender, por ejemplo, tu maquinaria, ¿no? Tu maquinaria, tu planta, tus plantas de trabajo. Pero estos activos no son de fácil venta, no hay un mercado muy líquido. Entonces, tu maquinaria, que digamos actualmente vale 100, lo vas a tener que vender a 50. Y ese es uno de los riesgos justamente de no tener bien balanceado el capital de trabajo. Por eso es una métrica tan importante para las empresas. Una métrica que te dice de forma inmediata qué tan bien le está yendo a la empresa en términos de liquidez. Y muy bien, con eso terminamos lo que es la revisión del primer estado financiero, ¿no? Del balance general. Ya nos estamos viendo en un próximo video para conocer los demás estados financieros.